sorpresas a todos. Y es un Dios de sorpresas. Amén. Y pensaba y decía, algunos ya cansados con el pastor como predica todos los domingos, dijeron, hoy no voy a ir, porque para escuchar otra vez a ese cabeciduro no voy a ir hoy. Pero no sabían que había sorpresa. Y hoy tenemos un predicador invitado, alabado sea Dios, que ya es de la casa, porque normalmente los predicadores llegan y los invitamos, ¿no? Y se hacen de la casa después. Pero este ha sido al revés, este ya se ha convertido de la casa, pertenece al Ministerio de Transporte. Hermano Ezequiel, alabado sea el nombre del Señor, el pastor Ezequiel, que está con nosotros, con su esposa María, alabado sea el nombre de Jesús, ya llevan tiempo, pero hoy le hemos invitado para que comparta la palabra del Señor. Nuestro hermano pastor ha estado, fue pastor por muchos años en Cuba, fue mi presbítero, mi pastor, alabado sea Dios, porque los presbíteros son los pastores de los pastores, aleluya. Presidente de la provincia, se buscó problemas por mí, o sea que si tiene más canas hoy, algunas, soy yo el que se las debe. No por mal comportamiento, dice él, mire, ya me está ayudando, alabado sea Dios, sino por comportamiento malo de los demás. Eso lo vamos a dar para después, pero con nosotros nuestro hermano Ezequiel Reyes, aleluya, pastor en Cuba por muchos años, pastor en Miami, y hoy está aquí en Jacksonville y le damos la bienvenida. Un aplauso al Señor por él, alabado sea Dios. Dios te bendiga. Ese ministerio no se llama Ministerio del Transporte, voy a contradecir a su pastor. Es el Ministerio de Servicio. Amén, aleluya. Y si él ha hecho mudanza, mucha mudanza, yo aquí en Miami he hecho tanta. Esta última, le dije a mi esposa, yo no sé, yo sé que tú amas estos muebles que te han regalado y todas estas cosas, pero si hay otra mudanza, la dejamos. Y vivimos como empezamos a vivir en Cuba, casi sin muebles. El Señor le sigue diciendo, es un gozo para mí estar compartiendo, es un gozo para mí tener también al pastor Bill. Gloria al Señor y a su esposa que hemos compartido algunas. Y para mí es un gozo, y esto es una responsabilidad. Cuando cojo un púlpito, siempre tengo temor, porque el púlpito es la cátedra de Jesucristo. Es donde nosotros exponemos al Señor, es donde nosotros tenemos que aprender y estudiar la palabra de Dios. Toda palabra de Dios es inspirada, por eso un mensaje que se base en la palabra de Dios es un mensaje profético, no que tiene en la categoría de ministerio, de profeta, como hay hoy en día esa propaganda. Desde la hora en punto que estamos predicando su palabra, estamos profetizando. Para mí es un gozo. Él decía que como presbítero de la zona de toda la provincia de La Habana, llenamos la provincia de La Habana donde no había iglesia. Fui a la iglesia más antigua de las Asambleas de Dios, y el gobierno de nuestra nación, porque no es de nuestro país, el país mío ahora es Estados Unidos y el suyo también. Amén. Hay una variación de lo que es, y lo usamos de sinónimo: gobierno, Estado y nación. Son tres cosas distintas. Nación es donde tú y yo nacimos, le decía hoy a los hermanos. País es donde tú vives. Y Estado es la forma de gobernar, y los partidos políticos y todas estas cosas que hay en cada estado, que es un territorio. Este es el gran país, los Estados Unidos, que es la unión de repúblicas. ¿Cuánto alaban al Señor? Cada estado tiene sus reglamentos, sus, podemos decir, por dónde guiarse y su gobierno. Pero todos conllevan a la federal. Y dicho sea de paso, como cristianos tenemos que ser justos, tenemos que valorar dónde nos estamos y cómo este país nos ha recogido a todos nosotros, los emigrantes, y tenemos que bendecir esta nación. Amén. Y hay peligro últimamente, y lo vamos a ver, el peligro que
hay en esta nación desde que en el año 89 la visité por un milagro de Dios. Pude visitar esta nación y cuando vi esta nación, quiero decirle que en nuestras naciones el diablo se quita muy fácil la careta, como decimos allá en Cuba. También le quiero explicar que no sé si el español cubano puede traer algunas palabras, trataré de no ser mal interpretado y trataré de ajustarme a la palabra de Dios para no cometer quizás una mal interpretación de alguna palabra del idioma español cubano. Para noticia de algunos y de algunos cubanos, quiero decirle que Martí decía que el mejor idioma del mundo, y él hablaba varios idiomas, él tenía muchos idiomas y sabía expresarlo, fue embajador de otros países. Y Martí decía que el idioma del inglés es el mejor idioma del mundo y que nuestro idioma, el español, es muy duro. Todavía no he podido investigar por qué es muy duro, pero tiene muchos sinónimos y mal empleados. El Señor les bendiga y es un gozo verles aquí, es un gozo predicar de la palabra de Dios y una responsabilidad ante Dios. Oremos. Padre, mi alma te alaba y te da gracias, porque tú has permitido una vez más, Señor, que yo comparta la palabra con un grupo de hermanos en una iglesia, Señor, aunque en todo momento tenemos que compartir la palabra porque tú nos has mandado a estar a tiempo y fuera de tiempo. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú me unjas con tu Santo Espíritu para guiarme en toda verdad y en toda justicia y poder predicar la necesidad de cada uno de nosotros, poder llenarlo, que solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo, pero tú sí puedes hacerlo. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y estamos siguiendo algo muy especial que es el Sermón del Monte. El pastor, era una carga que yo siempre tuve como pastor. Es muy poco predicado el Sermón del Monte, que es Mateo 5, 6 y 7. Y cuando vi al hermano pastor Héctor Rosel estar predicando secuentemente en una sucesión de sus textos y enseñar a la iglesia lo que es el Sermón del Monte, que para mi interpretación es la ley del Nuevo Testamento por el cual tú y yo tenemos que regirnos, que tú y yo tenemos que practicar, y con promesa. Cuando nosotros practicamos el Sermón del Monte, en el último versículo del Sermón del Monte, capítulo 7, el último versículo dice: y si haces todas estas cosas, os compararé con un edificador que hizo su casa sobre la roca y no lo hizo sobre la arena. Le estoy parafraseando el texto. Y aquel que fabricó su casa, su edificio, que es en esta tierra, en la arena, vinieron vientos y vinieron maremotos, llamémosle, y se llevaron la casa y fue la pérdida total. Pero el que edificó en su roca, vinieron vientos, y la interpretación es el que haga lo que el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, y cumpla con la ley del nuevo pacto, será edificado en la roca. Vienen vientos, vienen tempestades, aleluya, y estás inconmovible. Amén. Y aquello que hemos experimentado, aquello que hemos practicado, lo que dice el Sermón del Monte, hemos sido, gloria al Señor, edificados. Hemos pasado, porque el cristiano tiene que pasar. Si al árbol hicieron todas estas cosas, ¿cuánto más a nosotros que somos las ramas injertadas? Y dice el versículo 11, bienaventurados, de Mateo 5, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Alabado sea el Señor. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que hayamos. Gracias al Señor. Permiso un momentito. Porque esta bienaventuranza, que quiere decir más que feliz, 3 veces feliz, quizás puedan interpretarlo. Dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen. ¿Qué cosa es un vituperio? Un vituperio es un oprobio que se dice de alguna persona
Es una acción que causa ofensa a la persona cuando te la dicen. Y nosotros como cristianos vamos a tener muchas personas que nos van a vituperar, que van a hablar mal de nosotros, que nos van a perseguir y digan toda clase de mal contra nosotros. Lo que quiero explicarles es que para nosotros, sobre todo los cristianos de nuestros países que han tenido un totalitarismo en el gobierno, nos es fácil explicar esto. Porque desde que estos gobiernos, como el de Cuba, como el de Venezuela, como muchos gobiernos, inmediatamente, constantemente, aún nuestros familiares nos vituperan, porque los hijos de Dios tenemos, como dice la palabra, una grande nube de testigos alrededor nuestro. Los primeros son los ángeles cuando alaban al Señor. Los segundos es la sociedad que nos mira. Y los más importantes son nuestros familiares cuando alaban al Señor. Por eso cada cristiano tiene que vivir lo que es el sermón del monte. Tiene que vivirlo, tiene que experimentarlo. Alabado sea el Señor. Porque cuando tú vives eso, todo el mundo, aunque te vituperen, aunque te critiquen, por dentro dice cómo lo puede hacer, cómo puede resistir, cómo puede vivir, aleluya, con esa libertad y con ese gozo cuando nosotros les estamos haciendo la vida imposible. En estos días yo tengo familiares que siempre han empujado el carro del socialismo. Y yo era, cuando el Señor me aló por los pelos, porque no fue otro, aunque nací, alabado sea el Señor, en un hogar misionero, en un hogar donde salieron predicadores y evangelistas y misioneros del mundo y diáconos de iglesia, quiero decirle que corrí mundo porque cerraron en nuestro país al principio todos los misioneros y todas las casas culto la cerraron y botaron a todos los misioneros extranjeros hacia el exterior. Eso ocurrió en los años 60. Ese fue el primer golpe contra la iglesia del Señor. Hicieron podemos decir, un ministerio dentro de el Comité Central del Partido Comunista, llena de sociólogos y de psicólogos en la vida, cuando me dijeron la cifra de todos aquellos que estaban haciendo para ir y formar en la sociedad cubana una estructura casi irrompible. Y el doctor Cañado, que fue el que representaba ante el gobierno y tenía que ver con las religiones, como aquí hay un secretario de religión también, gloria al Señor, en el gobierno, quiero decirle que este señor dijo, en los años 80, la iglesia va a desaparecer, porque casi todos son ancianos, los jóvenes no están entrando en la iglesia, los jóvenes están, gloria al Señor, y los vamos a instruir, los vamos a becar, nos vamos a hacer cargo, porque allá hay más instrucción que educación. Una cosa es educación y otra es instrucción. Y hicieron todas estas cosas y vituperaban a las personas. Recuerdo que recién convertido al Señor, estaba en un ómnibus, un bus, una guagua, le decimos en Cuba, y estaba llena, esas guaguas llena, y había un hermano que yo conocía, un anciano, un evangelista, un poco imprudente, porque también hay que tener prudencia en la forma que se predica y en la forma que se debe desarrollar. Y tenía una costumbre donde quiera, cuando la iglesia estaba más oyente, más espiritual, más callada, asimilando todo, de pronto se le decía, ¿quién vive? Cristo, y a su nombre, gloria, que no es malo, no es incorrecto, pero este hermano lo decía hasta en el ómnibus, cuando en Cuba los cristianos, algunos cristianos, metían su Biblia dentro de un periódico o dentro de porque constantemente los estaban vituperando, constantemente los estaban. Y de pronto se aman aquella guagua, y hoy estaba al final, cuando yo lo vi en carne, digo, ay Señor, eso es honesto. Él se llamaba Quiñones, de la tierra de Buenavista. Y aquel hombre, cuando entra por la primera puerta, paga su ómnibus, dice, ¿quién vive? Cristo.
Y ya yo dije, por acá, y a su nombre. Y él miró y todas las babas querían bajarlo a patadas de la iglesia, perdón, de la guagua. Querían más a sacarlo y cuando yo le dije a mi señora, mira quién montó. Me ericeo que estaba casi recién convertido. Pero al ver la injusticia, al ver el oprobio, al ver lo que estaban diciéndole de todo tipo de frases bien feas, y cuando lo estaban empujando para sacarlo por la segunda puerta para bajarse, yo tuve que interceder, no aguanté la injusticia que estaban cometiendo. Le digo, él no ha dicho nada que pueda ofenderlo a ustedes, no se ha comportado incorrectamente. Y dice el hermano, qué bueno que tengo un hermano dentro de la iglesia. Y gracias a Dios, Dios me dio gracia, Dios me dio autoridad en ese momento. Amén. Eso era comenzando. Por eso le digo que a los cubanos les es muy fácil, gloria al Señor, este versículo poder cumplir con la ayuda del Señor. Con la ayuda del Señor. Recuerdo que yo salía con mi esposa y con la Biblia en la mano, y allí para ocuparle el tiempo al gobierno y no tener barrenderos y no tener en La Habana, sacaban a las personas los domingos por la mañana a hacer trabajo voluntario. CDR, Comité de Defensa de la Revolución. Mire, y cuando yo pasaba, yo los amaba, yo los saludaba, todo el mundo sabía que yo era cristiano, pero no lo sabía porque lo decía. Sabía que era cristiano por el comportamiento que tenía. Yo no soy mejor que usted, yo no soy, pero lo que quiero dar es testimonio para que no se avergüence del evangelio, porque es poder. No se avergüence, gloria al Señor, en ningún momento, porque aquí, aún en los Estados Unidos, se está practicando mucho poner mordaza en el vocabulario. Hay veces que tú no puedes decir en lugares. Recuerdo que yo trabajé mucho tiempo en Pogo, que fue mi mejor trabajo que tuve. Y cuando estaba ahí, de pronto viene un hermano que era pastor bajo el ministerio nuestro también. Era pastor en la zona donde yo era presbítero. Y cuando estábamos hablando, viene una persona, un cliente, y se pone a hablar con nosotros y le predicamos. Y de pronto llega el superior, el vicegerente de Poggi en el lugar que estábamos, y nos dice, aquí no se puede hablar de religión. Y dígole, ¿cómo que no se puede hablar de religión? Cuando tú estás hablando de tantas sandeces y tantas malas palabras que dices, y tantas cosas de sexo y de tantas cosas de promiscuidad, constantemente lo voceras. Cuando tú dejes de hacer eso, tú debes tener testimonio para poderme llamar la atención de que yo no puedo hablar del amor de Cristo y de la verdad de nuestro evangelio. Gloria al Señor. O sea que aún aquí, más lo que, como decía el pastor anteriormente, citó casos, gloria al Señor, de aquel dulcero que mandaron a hacer para un matrimonio del mismo sexo, y fue a corte, fue hasta el Supremo. Y todo esto se está visorando. Por eso yo no, aunque pertenezco a un partido, yo no miro esa actualidad. Yo no creo en el hombre, yo no creo en politiquería, pero sí valoro, gloria al Señor, lo que más hay en fundamento, todo lo honesto, como dice Filipenses 4, 7 y 8. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto tú y yo tenemos que pensar. Por favor, como puse y posteé en mi Facebook, si dicen que en Marte hay una célula, inmediatamente dicen que hay vida en el planeta Marte. Y sin embargo, si una mujer es fecundada, para ellos no es vida. ¿Me está entendiendo? Porque algunos dicen que tú no puedes aquí. En la iglesia hay que enseñarla cuáles son los fundamentos cristianos. Nosotros somos pro vida. Amén. Pro vida. Gloria a Dios. Me dice esto a aquellos que no hemos votado todavía, por qué candidato podemos hacer y podemos votar. Dicho sea de paso todas estas cosas, porque aquí está, como le dije, con la careta un poco quitada, y estoy predicando, soy yo el responsable. El pastor de aquí no sabe lo que yo voy a predicar. El ministerio
de las asambleas de Dios no sabe lo que yo voy a predicar. Soy responsable de mis palabras en este momento, ya que se está viendo, me han dicho, por algunos lugares. Si nos vituperan y nos persiguen, eso es común, gloria al Señor. Porque los profetas y los apóstoles, si yo les digo cómo murieron los apóstoles, y puedo enumerárselos. El Señor Jesús murieron, todo esto después que el Señor resucitó y fue al reino de los cielos, los capacitó con la experiencia y el poder del Espíritu Santo, que algunos, gloria al Señor, nos llaman pentecostales por tener esa experiencia. Pentecostés, gloria al Señor, no es una religión, es una experiencia que tú como nuevo miembro, tú que no lo has recibido, gloria al Señor, vas a recibir poder de lo alto y de tal manera que vas a tener, aleluya, la iluminación, el valor para testificar ante todo el mundo. Gloria al Señor, aún delante de tus enemigos. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Murieron martirizados, los 12 fueron martirizados. Gloria al Señor. Pedro, Andrés, Felipe, lo crucificaron. ¿Usted está viendo? Bartolomé también, pero antes lo despellaron o lo estollaron, decimos en Cuba, no sé en su país. Lo estollaron vivo, le quitaron la piel viva. Gloria al Señor. Bartolomé también, gloria al Señor. Santiago, el mayor, y Tadeo, a filo de espada fueron muertos. Y Tomás y Mateo, le tiraron lanza, lo lancearon, gloria al Señor. Santiago, el menor, murió fruto de los golpes. Matías fue lapidado, lleno de piedra, hasta quitarle la vida. Mientras que el otro Simón, Pedro, aleluya, también fue, gloria al Señor, perdón, Pedro no, Simón, fue cortado por la mitad. Y Juan murió desterrado en la isla, pero antes de ser desterrado, y fue que más vivió y que Dios más le reveló en esa isla, porque a veces nosotros estamos como en un desierto. Y yo quiero decirte que cuando tú estudias la palabra, cuando tú ves en la palabra, aleluya, que los cristianos y los antiguos, para que Dios se les revelara directamente casi, tenían que pasar por un desierto. Lo pasó el pueblo de Dios, lo pasaron los profetas, lo pasó, gloria al Señor, en este caso, en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, lo pasó también Juan en allí, y Dios se le reveló con los eventos futuros. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Por mucho que tú estés pasando por pruebas, por mucho que tú estés siendo quizás vituperado, por mucho que tú te sientas, yo quiero decirte que hay una promesa de Dios. Por eso es grande, es maravilloso, es poderoso nuestro Señor, que nos prometió algo, que siempre estaría con nosotros. No nos abandonaría. Aleluya. Y aún dice Él, cuando yo me fuere, mandaré al Consolador para que yo también esté. Así que los consuele, les dé poder para testificar. Sea reverencia. Por eso le digo a ustedes que no tiene la promesa del bautismo del Espíritu Santo, anhélala. Anhélala y pídasela al Señor. Y sobre todo si eres allí cristiano recién convertido, nosotros lo recibimos a los 6 meses de convertirnos al Señor. Y a partir de ahí fue un cambio total, porque me ayudó tanto el Señor, me dio valor para testificar, me dio valor para testificar dentro de los inconversos, dentro de los comunistas. Y era Dios que me estaba formando. Al punto que, como dice el hermano, una provincia completa, Dios no usó, yo no. Yo no tenía ni capacidad ni nada, pero Dios me dio capacidad para pelear la buena. Y pude legalizar 37 iglesias ante el Ministerio de Justicia. Y dentro de esos, y al fabricar, él sabe lo que estoy hablando, el fabricar iglesias, el construir iglesias, y no voy a decir cómo se hacía, no sé, sí, porque a veces hay leyes injustas en todos los países, ¿me está entendiendo? Hay leyes injustas, y cuando va en contra de la palabra de Dios, hay que pararse en la brecha, apretarse sus cinturones, y si demandan cuestionamiento de nuestra fe, tenemos que defender
lo que Dios. A mí no me avergüenza. No hay nada mejor en esta tierra que Jesucristo. Amén. No hay nada mejor para nuestra vida que el Señor. No hay nada mejor en todo momento. Aleluya. Cuando estamos atribulados, cuando estamos pasando por necesidad, cuando estamos ahí, el Señor nos consuela, el Señor nos provee, el Señor nos ayuda, el Señor cuando estamos cobardes en momentos determinados y tenemos miedo, porque eso es un sentimiento que todo ser humano tiene, el Señor nos vuelve un gigante poderoso. Ese es el Cristo. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. No por ser cristianos no vamos a pasar pruebas. No por ser cristianos no vamos a estar en momentos determinados enfermos. A mí, aleluya, yo no he venido a la iglesia, alabado sea el Señor, aunque siempre lo deseo, por sanidad, sino por lo pecaminoso que fui, habiendo tenido cierto conocimiento de la palabra de Dios. Pero como le dije anteriormente, como yo tenía mucho pelo, que estoy, por la edad lo estoy perdiendo un poco, me jaló por los pelos y me dijo, yo no te quiero en esto. Tuve mucho temor de Dios, de las cosas pero Dios nos estuvo preparando para lo que Él quería que nosotros hiciéramos. Tú estás aquí, tú has venido a la iglesia y sé que Dios tiene un propósito con tu vida. Amén. Espera en el Señor, busca del Señor, indaga en el Señor, vive lo que Dios nos está mandando en este sermón del monte. Por eso dice, bienaventurado soy cuando por mi causa hablen más de ti. Aleluya, siendo mentira. Porque si es verdad, tú y yo tenemos que arrepentirnos. A veces las piedras nos predican a nosotros, aunque estemos en el ministerio. Usted está viendo, a veces un niño nos predica el amor de Dios cuando alaban al Señor. Nos predica cuando nosotros quizás estemos haciendo algo injustamente o corrigiéndolo injustamente. Porque ha ocurrido en nuestra vida que somos padres, abuelos y bisabuelos. Mi esposa se ríe. Y digan toda clase de mal contra vosotros. Gloria al Señor. Siendo mentira, entonces tenemos que arrepentirnos. Y Él gustosamente, gloria a Dios. Porque usted puede resistir al diablo. La Biblia lo dice. Y lo has visto. Puede resistir al diablo. Puede hacer todas estas cosas, pero quiero decirte, inclusive el diablo va a huir de vosotros, pero de la carne esta, que tú y yo no nos podemos separar, como decía el hermano Gigi Ávila, cuando en uno de sus sermones, y pude compartir personalmente con él allá en Puerto Rico, tuve experiencias ahí a las 6 de la mañana, se levantaban y tenían un momento de oración, un culto en el ministerio, que aquello era hermoso, alabado sea el Señor. Y entonces, cuando decía él, de esta yo no me puedo separar, y esta carne tiene que ser transformada, dice la palabra de Dios, para poder entrar en el cielo. Dice, ni carne ni sangre puede entrar en el reino de los cielos si no es transformado por Jesucristo, que nos hizo justo Él ante este mundo, pagó por nuestra justicia. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Cómo yo me voy a avergonzar de lo que es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo yo voy a dejar de decir las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo? En estos días, como les había dicho anteriormente, tengo familia y de pronto sacan en WhatsApp un grupo familiar. Y me dice una prima que tengo en San Francisco, California, a mí me dicen en la familia F, entra, estoy pronunciando como los españoles, ese entra en el grupo familiar. Y en el grupo familiar, yo no sabía que por una parte de mi tía, que se había casado con un hombre, tenía nietas convertidas al Evangelio. O sea que nosotros orábamos, y tenía un tío acá en Orlando que oraba, un siervo de Dios, oraba nombre por nombre. Y a veces la oración, cuando él oraba por la familia y yo participaba,
nombre por nombre, hermano, de todo el árbol genealógico de nuestra familia. Y para el gozo mío, oí en ese grupo familiar que habían personas que se habían convertido de esa familia que se autotitulaba atea. Porque atea no hay nadie en este mundo. Atea no hay nadie en este mundo. Estaba discutiendo una vez, ahora me viene a la mente, en el partido provincial he conocido a esa persona, la secretaria de la señora Caridad Diego, Mayra Gutiérrez, una señora con un carácter, una morena bien fuerte, como dicen acá, y me dice, porque yo no creo en lo que tú y los pastores predican con una autoridad y una violencia. Me estaba vituperando y diciendo cosas, y yo tenía que representar a la iglesia ante el Ministerio de Justicia y legalizar esas iglesias. Y aquella señora, Mayra Gutiérrez, ojalá vea el video y lo confirme, dice, porque yo soy atea. Digo, atea no hay nadie en este mundo psicológicamente. Porque cuando a ti te pisa un dedo o dices mala palabra, dices, ay Dios mío, y clamas a Dios. Yo no, si tú niegas a Dios, la acción de negar algo es que existe cuando alaban al Señor. Alabado sea Dios, es que existe. Y entonces de pronto llega el mecánico y le dice a la señora Mayra Gutiérrez, vengo a cambiarte la batería de tu carro. Y digo, yo ya, digo, y tú tienes, ya te dieron un carro. Y le dice, hey, no empieces. Y entonces ella cogió y saca el llavero de la llave del carro y se la entrega al mecánico. Cuando yo veo el llavero, tenía un resguardo de santería que usan los santeros, la religión afro-cubana. Y digo, mi negra, porque nosotros decimos negra, mi negra, tú mueres la guamba. Eso es un vocabulario que no voy a explicarlo. Tú mueres, tú dices que tú no eres. ¿Y qué cosa es eso que tú tienes en el llavero? El mecánico se quedó así. Dice, sí, eso es un resguardo. Y digo, entonces tú crees en un Dios que no es el Dios mío, pero tú crees en ese ídolo y lo practicas. Y ahí me dijo todo donde ella iba, digo, ya tú ves, tú no eres atea. Dice, dejemos esto y vamos a lo nuestro. Ok. Pero lo que quiero explicarle es que en todo momento tú tienes que darle respuesta sabia de la palabra de Dios. Gloria al Señor. Y donde quiera que tú estés, predica la palabra, sé testimonio a nuestra vida y a nuestros familiares. Y en este grupo familiar, de pronto, los que lo hicieron eran de esas personas que fueron militares, fueron ingenieros en el ejército, una serie de cosas. Y dice, ¿cómo? Esto no se hizo para predicar el evangelio. Esto no se hizo para anunciar y predicar. Esto se hizo para la familia. Entonces le contesto, pero en la familia, como en las manos nosotros tenemos 5 dedos de distintos tamaños y funciones, en la familia existen personas, tu sobrina, existo yo, existe la parte de mi tía que nos amaba tanto y que antes de morir aceptó al Señor. Por tanto, hay una serie de familias que, y aquí no, si llegan a decir las instrucciones y las limitaciones y ponerme un bozal por las palabras, yo no entro en el grupo familiar. Pero te voy a explicar, porque ella decía también, esta ingeniera en geodesa decía que como los palestinos que están matando niños, cuando los judíos que son religiosos, Dios desconocen la historia, hija. En primera no son palestinos, es un partido Hezbolá que somete a lo que tú le llamas Palestina. Israel, esa tierra era 1000 años, estuvo en Canaán, y Canaán fue invadida por los comerciantes filisteos, de donde dan origen a los palestinos, le nombraron, y a partir de ahí a esa tierra en el 1900 y pico le llaman tierra de Palestina. Pero ellos, los judíos, la tierra de Canaán,
fueron pobladas por los israelitas. Y ahí le di una serie de sectores. Mi esposa decía, no te metas en eso. Digo, no, es que me cuestionaron, me pidieron que explicación, me demandaron explicación, y yo tengo que darla porque yo soy cristiano. Y tengo que enseñar. Y ahí empezaron los demás que no conocían y los demás que sí conocían a apoyarlo. No he visto respuesta todavía, porque no tengo tampoco tiempo para eso tampoco, gloria al Señor. Y dice aquí, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, amén, aleluya, es grande en los cielos. Aleluya. Primero, yo creo que los cristianos tenemos que pasar por distintas tanto enfermedades, todas las enfermedades no son por pecado, ¿me está entendiendo? A veces es un proceso para que tú lo pases y conozcas más la mano de Dios. Yo he visto personas, así lo he visto en el ministerio, porque fui conocido, tal vez no lo sabe hermano Héctor Rosel, fui conocido en las asambleas de Dios, en el avivamiento de Guanabacoa en el Derecho, que Félix Pérez con un ojo, que cada vez que le ponía un ojo visual a una persona sabía que tenía ministerio y trataba de que se lo desarrollara, tanto como maestro o tanto como la iglesia. Me dice, Ezequiel, necesito, que llevo muchos años en la iglesia del Derecho y necesito que tú vayas a impartir un estudio sobre logros de multiplicación, basado en el texto, lo que tú viste en mí, de Pablo a Timoteo, enseña a otros, a hombres fieles e idóneos. ¿Me está entendiendo en ese texto? O sea, es un logro de multiplicación de la iglesia. Y fui y lo compartí. ¿Saben qué? La congregación incrédula se rió cuando yo dije que la iglesia se iba a llenar. Que la iglesia se iba a llenar si nosotros hacíamos lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dice alguno, pero había un chofer de taxi que había tenido un accidente y no podía mover su brazo. Digo, ¿ustedes no creen que Dios hace milagros? ¿Ustedes no creen que Dios sana? ¿Ustedes no creen que esto, siendo incrédulos? Sí, nosotros sabemos que Dios y lo han practicado, han orado por los enfermos. Me dicen algunos, no, entonces tú no, hay que orar por los enfermos. Ir a todo lugar, ¿y qué? Anunciar, orar por los enfermos, visitar a los huérfanos, a las viudas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Qué de malo tiene nuestro evangelio? ¿Qué de malo tiene ser cristiano? En ningún momento. Y entonces llamo a ese chofer, porque no podía mover el brazo, ni aún dándole las terapias. Digo, tú no puedes mover el brazo. ¿Tú crees que si nosotros oramos por ti, puedes mover? Dice, yo creo que Dios sí lo puede hacer. Digo, yo no lo voy a hacer cuando alaban al Señor. Yo no tengo poder para eso, pero Dios sí tiene todo el poder. Amén. Toda potestad les dada cuando alaban al Señor. Amén. Y digo, vamos, voy a orar por ti. Le pongo la mano en el hombro y en su mano y lo agarro y le digo, Padre, en el nombre de Dios, una oración sencilla. Señor, hazlo para tu gloria. Yo no quiero gloria de hombre, yo lo que quiero es que tú te manifiestes con poder en este cuerpo, sánalo con tus dones. Digo, ahora haz lo que no podías hacer. ¿Cómo? Digo, sí, mueve el brazo donde tú no podías. Y cuando hace así, que levanta el brazo, hermanos, dice, no me duele, abrió los ojos, empezó a llorar y empezó a manifestar de gozo. Gloria al Señor, la iglesia se levantó. Digo, eso es lo que nosotros queremos que nosotros hagamos con todas las personas que estén a nuestro lado. Prediquemos el evangelio. Se va el hermano Félix a un recorrido hacia Oriente. Él contento porque hacía muchos años que ni salía a evangelizar. Va por los caballeros hacia la montaña. Y de pronto estoy el domingo bañándome, que ahí es donde yo más canto. Y empiezo a cantar y de pronto el Señor, no oí la voz. Me dice, báñate, pídele a tu esposa a María que te sirva y que vaya detrás en el ómnibus con los dos hijos. Señor, pero muy temprano. Digo, hazlo. Yo obedecí. Y le dije a mi esposa, pero ¿cómo? Si es muy temprano para ir para allá. Digo, tengo que ir. Tengo una inquietud por dentro que no sé. Cuando llegué, toda la calle estaba llena de personas. Todo un solar que había al lado antes que construyeran esa iglesia, que no la he visto.
construyeran esa iglesia estaba llena, la iglesia adentro estaba llena, los diáconos estaban, ya no caben más personas, por favor. En la puerta no dejaban entrar. Entre ellas, el diácono era el suegro de Marco, era el diácono y otro, y Tavares, no me recuerdo a qué Moreno. El caso es que estaban ahí bloqueando la puerta porque todo el mundo quería entrar. Cuando llego, para asombro digo, Señor, por eso tú querías que yo viniera más temprano que nunca. Y cuando llego, me dicen los diáconos, aquellos cuadros, porque ellos se visten a veces diferentes, de la seguridad del Estado, están diciendo que van a meter las multitudes, porque acostumbraban a eso, en la iglesia, y van a dar golpes y van a acabar con todo. Y bueno, eso sí Dios se lo permite. Y entonces de pronto viene un oficial, de los pocos que hay profesionales, en una perseguidora. Fíjense que no estoy hablando de esto, gloria al Señor, no estoy hablando de esto para enaltecer mi persona, cuidado, es un testimonio, gloria al Señor, de la gloria de Dios, de lo que Dios hace. Cuidado con eso, porque a veces se malinterpreta o algunos se anuncian más que la Coca-Cola. Lo que quiero explicarles es que de pronto viene el oficial y saluda a aquellas personas que eran del Ministerio de Interior, los saluda, yo miro, porque Dios nos da bastante sabiduría en todas estas cosas, y cuando miro me dice el oficial, me señalan a mí, y dice el oficial, el teniente en la perseguidora, usted es el que tiene este desorden público. Digo, yo no, la culpa la tienen ustedes. ¿Cómo que la culpa la tienen ustedes? Sí, porque en el Juventud Rebelde, que sale un periódico que salía, yo no sé si sale todavía, yo creo que no tienen papel para hacerlo ahora en estos momentos, el Juventud Rebelde dijeron que nosotros, dice, el milagroso está en la iglesia y lo que hacen es hipnotizar a las personas para que sean sanos. Mira, si el gobierno de Cuba tiene tantos psicólogos como para sanar a las personas si fuera por hipnotismo, ¿cuánto alaban al Señor? Sí. Y dígale yo, no, ustedes lo anunciaron. Y para sorpresa mía, mira lo que está aconteciendo. Dice, ¿usted puede solucionar este desorden? Digo, sí, lo que esté. Usted es dueño, le dije. Yo voy a atender la calle, me dice. Digo, claro, de la cerca para allá, usted es la autoridad. Y de la cerca para allá soy yo. Dice, ¿puede solucionar esto futuramente? Digo, ¿cómo no? No se preocupe. ¿Cómo lo vas a hacer? Digo, no se preocupe, yo lo voy a hacer. Las personas lloraban, hermano. Y le estoy hablando de una ciudad que es la que más practica la santería en provincia de Habana. De ahí surgieron una cantidad de iglesias y Dios empezó a sanar. Hice las estrategias, después si usted quiere podemos hablar sobre esos temas en persona, pero lo que quiero explicarle es que nosotros cuando cumplimos con lo que Dios está mandando, que aunque hagan todas esas cosas, el Señor nos dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Así que nosotros vamos a pasar por todas esas cosas. Yo oraba por los enfermos, hasta lo que yo nunca había visto, empastes en la boca, cáncer, así, vomitaban de todas las cosas, crecían las piernas. ¿Para qué contarle todo lo que Dios es poderoso para hacer? Amén. Por eso tenemos que tener confianza de lo que Dios ha prometido, Él lo hace. Amén. Así es. ¿Me están entendiendo? Y cuando yo no necesito para conocer a Dios que me empaste una muela, yo tengo que ir al dentista. Muchas veces mi esposo y yo, y a veces decía, yo cuestionaba eso. Tuve una enfermedad bien agresiva de cáncer en la próstata y dije, Señor, tenía una paz enorme. Mi tío me soltaba que no me operara, que confiara, que yo había visto. Digo, yo no tengo la certeza, que Dios le dé sabiduría al médico que yo voy a escoger para que me opere, pero yo no voy a correr a Dios, yo no voy a tentar a Dios. Yo no necesito, gloria al Señor, que pueda allí. A mí me conviene, porque cuando Dios hace la obra de la sanidad no deja huella. Entonces, fui a la mesa de operación. Lo que quiero explicarles es que nosotros pasamos por enfermedades, pasamos por agresiones, pasamos vicisitudes de todas clases. En la familia también, por eso el pastor predicaba, no he venido para traer paz, sino espada, cuando alaban al Señor. Y eso es una paradoja. El príncipe de paz
no trae paz. ¿Cuánto alaban al Señor? Hay muchas paradojas en la palabra de Dios. Aleluya. Por tanto, lo que quiero explicar y dejar bien en sus mentes, que en nuestro Señor Jesucristo es lo más grande que nos pueda ocurrir, que nos haya escogido. Amén, aleluya. Que nos haya escogido, que nos haya amado. Yo no he sentido otro amor más grande que el de nuestro Señor Jesús. Amén, aleluya. Hay amor filial, hay amor, eso, pero aún eso a veces nos traiciona, pero nuestro Señor Jesucristo nunca nos ha abandonado, nunca nos ha Amén, aleluya. dejado de ayudar. Quizás en momentos dados pasamos, gloria al Señor, que a veces le decimos, Señor, es mejor estar en tu presencia, más alaban al Señor, de ver tantas cosas, pero lo que te quiero explicar es que tú y yo tenemos que gozarnos, aleluya, y alabar a nuestro Señor en la buena y en las malas. En la buena muy fácil, pero en las malas, cuando yo me daba un golpe en el trabajo, mis compañeros decían malas palabras y bajaban el cielo completo. Usted sabe, ¿no? Lo ha oído quizás. Cuando yo me daba un mandarriazo por una instalación o me cogía la corriente, me agarraba la corriente, yo lo único que decía, aleluya. Cuando yo decía así, los compañeros de trabajo decían, ¿qué te pasó, Ezequiel? Porque sabían ahí. Fíjense lo que es Dios, mira, ahora me recuerdo, fíjense lo que es Dios, que me pusieron, como era joven, me pusieron a alguien a trabajar conmigo, que era militante de la Unión de Jóvenes Comunistas, era el máximo en el trabajo. De pronto, todos los días venía a darme instrucciones, a darme propaganda atea. Y yo le digo, ¿y cómo tú habiendo estudiado? Y yo digo, no, cada vez que yo estudio, más me cercioro que Dios existe. Mucha ciencia descubre a Dios cuando alaban al Señor. Y entonces me decía, ¿cómo tú me puedes explicar? Y digo, mira, que a ti te pagan por trabajar o a ti te pagan por ser el ideológico y convertirme a mí al ateísmo. Dice, no, ¿qué es esto? Digo, vete a trabajar, déjame trabajar tranquilo. Y aquello era dando, pues casi pierdo la bendición de soy honesto. La carne me decía, dale. Y dígole, no, líbreme Dios, volver a mi época antigua de la carne, por favor. No, Señor, no permita esto. Y orando por ese individuo, un domingo estaban en ayuno y oración y me dice el Señor, mañana cuando llegues, no audible, me hace sentir. Mañana cuando llegue al trabajo y venga de nuevo lunes, donde ellos hacen a su Dios una ceremonia los lunes, a un ídolo con una piedra a ojo y le encienden vela y le ponen caramelito de miel. Dile que te enseñe el resguardo que tiene en la cintura. Digo, Señor, ¿tú estás seguro? En la vida he ido tan contento al trabajo en Cuba. Y cuando llego, hago así, me trepo digo, ¿de nuevo tú? Dice, sí, de nuevo. Esa encomienda tengo. Digo, no me digas, te pagan por convertirme a mí al ateísmo. Mira, qué bueno que has llegado. Me siento contento de que hayas venido. Sí, vas a ser de los nuestros. Digo, no, todo lo contrario. Te voy a decir algo bajito, que nadie lo oiga. Enséñame el resguardo que tú tienes en la cintura, debajo del pantalón y la camisa. Fuera como si yo le hubiera dado un knockout. Se echó para atrás, digo, no. Dime. Dice, ¿quién te dijo? Mira, ni mi madre sabe que yo tengo eso. Esa es una tía mía que es la madrina mía, acá. Digo, así. Pero enseña, por favor, quiero ver, y si quieres lo toco para que se te quite todo el. Dice, no, eso no, nadie puede tocar eso nada más que yo. Digo, sí. Digo que inclusive quiero decirle que, dejen eso, no voy a enseñar eso. El caso es que cuando me enseña eso, dígale, lo único que te voy a decir es, líbreme Dios de chivatearte, líbreme Dios de ir a mis superiores y decirle, lo que sí te quiero decir es que cuando te digan que tienes que venir a adoctrinarme, le digas a tu jefe y a los que te mandan, que manden a otro, que tú no lo vas a hacer. Remedio santo, como dicen allá. Remedio santo, nunca más me molestó ni me mandaron a otro. Él me dijo que informó, Dios tiene una convicción muy fuerte que nadie lo puede
cambiar. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria a Dios. Yo quiero explicarte todas estas cosas. Dios está contigo. Y te voy a recomendar un pequeño libro, además, muy fácil de leer, que me ayudó mucho. Me ayudó mucho en mis comienzos. Lo puedes buscar en Amazon. Es pequeño de leer. Y dice, es un bestseller. Dice, en sus pasos, ¿qué haría Jesús? Te lo recomiendo. Ustedes que están empezando, y algunos cristianos que no lo han leído, lean. En sus pasos, ¿qué haría Jesús? Y esa es una pregunta que aprendí, Señor, ¿qué hago en este momento? ¿Qué hago, Señor? La intuición mueve la fe. La intuición es más grande que la ciencia. La intuición es más grande que el sentido común. Cuando alaban al Señor. Y usted ha obedecido un momento de lado la intuición. Ha también manifestado el sentido común, pero la intuición te mueve a la fe, a la certeza de las cosas que tú esperas y no se ven. Amén. Aleluya. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto aquí. No, como me dijeron una vez a alguien aquí, no, porque a Dios yo no lo he visto. Digo, sí, ¿y porque no lo has visto? ¿Tú no crees en Dios? Dice, sí. Digo, entonces tú no crees en la internet. Aquí hay millones de imágenes en este momento. ¿Cuánto alaban al Señor? Solamente tiene que tener un receptor que es el teléfono o una computadora. ¿Cuánto alaban al Señor? Señor. Bajarla y vas a ver la imagen de los seres queridos quizás que tú tengas en Cuba, los seres queridos que tú tengas en Venezuela. Como yo no voy a creer en el Dios que dice que Él estará conmigo hasta el fin del mundo. Amén, aleluya. Y que voy a gozarme y alegrarme porque nuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, aunque haya pasado vicisitudes, aunque hayan pasado problemas, Él está con nosotros todos los días en este mundo. Amén. Amén.